Bueno, como ya lo había comentado la doctora Luciana, mi línea de especialización en todos estos años ha sido la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿no? Empecé desde la parte teórica y actualmente me dedico al monitoreo a partir de indicadores de medición de cumplimiento de las obligaciones, sobre todo enfocada en el Estado mexicano, pero para esto, para poder construir estos indicadores, tengo que conocer el contenido y los alcances de las obligaciones en materia de DESCA, lo vamos a llamar DESCA para cortar el nombre, a nivel interamericano y a nivel en el sistema universal también, ¿no? Y a partir de ahí, pues el tema que les voy a compartir el día de hoy, de lo que les voy a platicar de parte de este curso, es sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos específicamente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Me sale aquí un mensajito de qué idioma estoy hablando. No sé si tengo que hacer algo o lo dejo así, Lucy. Sí, no hay problema, Diana, puedes Ok, continuar. listo. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Eh, ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, sí, ya la Muy vemos. bien. Entonces, parte de este curso, yo les compartí un material que es para mí muy valioso porque es el complemento de este curso, ¿no? Antes de empezar, quiero aclarar que realmente un curso sobre el desarrollo jurisprudencial de los DESCA en el sistema interamericano nos podría tomar muchísimas sesiones, porque solamente en uno de los derechos desarrollados podríamos tomarnos hasta 2 horas de curso. Por la cuestión del tiempo y porque es un curso más introductorio y para no obviar ninguno de los temas importantes sobre la jurisprudencia de los DESCA, voy a hacerlo muy sintético, muy puntual, pero pues para cualquier aclaración o que haya algún punto que quieran profundizar en el material que les he compartido, que le compartí a la doctora Luciana, se especifica cada uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Incluso les compartí la jurisprudencia en la que se basa el análisis del curso. Y voy a ir tocando cada material a partir de que vaya avanzando en la presentación. Entonces, bueno, el tema de hoy se llama los DESCA en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder desarrollar de forma ordenada esta clase, primero vamos a analizar qué entendemos por DESCA, ¿no? ¿Cuál es el concepto desde el cual partimos? Y luego, cuáles son como las ideas generales o los elementos importantes del concepto y la evolución de los DESCA a nivel universal y a nivel interamericano, ¿no? En un segundo momento vamos a analizar dónde podemos encontrar o cómo se desarrolla en el derecho internacional de los derechos humanos los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? ¿Cuáles son los tratados internacionales a los cuales tenemos que recurrir para poder conocer el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales y el alcance de las obligaciones de los estados en esta materia? Y en un tercer momento, ya voy a entrar de lleno a la evolución jurisprudencial de los DESCA y a la justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente porque es a partir del artículo 26 de la Convención donde la Corte puede conocer de casos de violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del sistema interamericano, de los países eh, obligados por la convención. Y finalmente, pues haré unas conclusiones muy generales para pasar a las rondas de preguntas o las preguntas que ustedes tengan. Yo generalmente cuando dicto curso les pido a los alumnos que a partir de que voy avanzando vayan desarrollando preguntas que no les haya quedado muy claro de los temas para que luego en la ronda de preguntas podamos ya aclarar y aterrizar esos conceptos o esas ideas o esos criterios jurisprudenciales
con mayor detenimiento, porque a veces el tiempo es tirano y nosotros los profesores podemos correr para que no nos agarre el tiempo y podamos cubrir toda la temática y posiblemente no nos podamos anclar en un tema. Por eso les pido que me hagan todas las preguntas que necesiten conforme vayamos avanzando en la exposición. Bueno, el primer tema son las generalidades sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ok, aquí yo quiero hacer una aclaración. Hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero realmente en la teoría del derecho y en la teoría de los derechos humanos, lo que se ha hablado durante muchísimos años es de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los derechos ambientales vienen a aparecer posteriormente. Los antecedentes de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran en las revoluciones sociales de finales del siglo XIX, y los derechos ambientales empiezan a ser un tema de preocupación mundial a partir de los años 60-70 del siglo XX. Entonces, digamos que la evolución histórica nos demuestra que en principio aparecen los DESC, posteriormente los derechos ambientales, pero en el sistema interamericano los llamamos DESCA porque estos derechos están contenidos en el Protocolo de San Salvador de forma conjunta, ¿no? Entonces, digamos que por el origen de los derechos hay una diferenciación entre DESC y derechos ambientales, pero por el reconocimiento internacional, sobre todo interamericano, por una cuestión de manejo de derechos del Protocolo de San Salvador del 88, se integra la A los DESC, ¿no? Y hablamos de los DESCA. Entonces, ¿qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Este concepto que les voy a traer es un concepto que yo construí en este libro, Una teoría de los derechos sociales para el siglo XXI, a partir de una investigación conjunta y de muchos años de todos los autores que trataban de conceptualizar los DESC. Y bueno, yo concluí que los DESC, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, contienen estos elementos, ¿no? Su definición contiene estos elementos que voy a pasar a explicarles. Primero, son normas jurídicas fundamentales ligadas a la satisfacción de necesidades básicas del ser humano, los cuales permiten el libre desarrollo de la personalidad en búsqueda de su bienestar, con fundamento en la dignidad humana, tomando en consideración al ser humano tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva, ¿no? Ya para poder tener claro el concepto de DESC, habría que tomar en consideración también el concepto de derechos civiles y políticos, que son los primeros derechos que aparecen en la historia a partir de las revoluciones liberales del siglo XVIII, ¿no? Son los primeros que aparecen. Luego aparecen los DESC. Y los derechos civiles y políticos buscan proteger a la persona en su individualidad, ¿no? Creando una esfera de protección de los derechos o de la persona del poder despótico del Estado o del soberano. Entonces, esta idea de individualidad, ¿no? Hace que los derechos civiles y políticos sean derechos de libertad, derechos que protegen al individuo, pero desde una perspectiva como si fuera una persona única en el mundo, ¿no? Como si no tuviera relaciones sociales. Entonces, esta visión del mundo antropocéntrica de los derechos civiles y políticos genera que los derechos que se crean a partir de esta visión sean derechos como la vida, derecho a la integridad, el derecho a la propiedad, el derecho, los derechos políticos, que son derechos que permiten a la persona protegerse, ¿no? Del poder del Estado, ¿no? Son derechos de defensa. Sin embargo, son derechos de interrelación. ¿Qué quiere decir? Que ven a la persona no como un ser individual, sino como un ser social. Y a partir de esa relación con otros es que se generan pues ciertas circunstancias en las que a veces pasan cosas, contextos sociales, el contexto social, económico, político, hace que las personas no puedan
tener a su disposición ciertos bienes, ¿no? Por cuestiones de contingencia, por ejemplo, las hambrunas, las guerras, etc. Entonces, para proteger a las personas en su dimensión colectiva, ¿no? Como seres sociales, aparecen estos derechos económicos, sociales y culturales, que son producto, como les digo, de las revoluciones sociales de finales del siglo XIX, ¿no? Donde la clase proletaria, que era víctima del abuso de la clase burguesa, exige que el Estado intervenga para proteger ciertos derechos y garantizar el acceso a mínimos vitales, ¿no? A bienes para su supervivencia. Entonces, detrás de los derechos civiles y políticos está el principio de libertad, mientras que detrás de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra el principio de igualdad, ¿no? El ejercicio de igualdad de derechos. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos entender que estos derechos económicos, sociales y culturales no buscan defender a la persona de abusos despóticos del poder, sino que busca garantizar su acceso a ciertos bienes básicos para su subsistencia. Y la idea actual, ¿no? Estoy hablando, este concepto aparece a finales del siglo XIX, pero actualmente, eh, como ya los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos se interrelacionan, que quiere decir que no se puede garantizar unos sin garantizar a los otros, entonces también se introduce la idea del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? No garantizamos derechos económicos, sociales y culturales para solamente satisfacer necesidades básicas, sino que esas necesidades básicas tienen que estar destinadas a que nosotros como personas en ejercicio de nuestra dignidad podamos escoger nuestros proyectos de vida, ¿no? Ser libres de escoger nuestros proyectos de vida para garantizar nuestra felicidad y nuestro bienestar, ¿no? Eso es lo que está detrás de los DESC. Por eso, en este primer elemento del concepto, hablo del fundamento de la dignidad humana, tomando en consideración el ser humano, tanto en su dimensión individual como en su dimensión social. Y luego, estos derechos económicos, sociales y culturales, a partir de que exigen una intervención del Estado para garantizar estos derechos de supervivencia y poner límites al ejercicio de derechos civiles y políticos de los burgueses, ¿no? Entonces, imprime un fin social al Estado. Ahora, el Estado no solamente debe de dejar hacer, ¿no? De garantizar la libertad de las personas, sino que también tiene que garantizar que todas las personas tengamos acceso a esos bienes básicos. Y ahora, una cuestión importante también de los DESC es el reconocimiento jurídico, ¿no? A partir de su reconocimiento jurídico, que quiere decir su inclusión en tratados internacionales y en constituciones locales o estatales, ya no solamente son normas programáticas, no solamente son normas a las que el Estado algún día aspiraría de buena voluntad llegar a cumplir, ¿no? Sino que son derechos plenos que contienen obligaciones tanto positivas como negativas. Lo que quiere decir es que no solamente el Estado debe de hacer cosas para garantizar ese acceso a bienes, ¿no? Por ejemplo, generar políticas públicas para que todos los niños tengan acceso a una educación pública de calidad, sino también tiene que abstenerse de violar estos derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, si ya existe una política pública de educación efectiva, la obligación negativa de abstención es no retirar el apoyo económico para afectar el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque está incumpliendo, está haciendo, o mejor dicho, no está garantizando, no está respetando un derecho económico, social y cultural que ya existe, ¿no? Son obligaciones positivas, obligaciones de hacer, obligación de garantizar y obligaciones negativas, obligaciones de no hacer, obligación de respeto de derechos. Y tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales contienen estos dos tipos de derecho.
Aunque evidentemente el carácter prestacional es su faceta más evidente, ¿no? Cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, la cuestión más compleja de su garantía o de su efectividad como derechos es, por ejemplo, la cuestión económica, ¿no? El presupuesto que se requiere para garantizar estos derechos es el principal problema o el principal reto que tienen los estados para poder hacerlos efectivos, y eso se debe a que pues el carácter prestacional de los derechos económicos, sociales y culturales es el más evidente. Y su carácter universal es indiscutible como categoría de los derechos humanos. Sin embargo, como derechos exigibles y justiciables, requieren de las garantías legales y jurisdiccionales para ello. Es decir, nadie nos puede decir a estas alturas que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos humanos, ¿no? Cuando yo empecé con esta investigación, allá por el 2004, todavía había quienes decían que los derechos económicos, sociales y culturales no eran derechos humanos, que eran derechos programáticos, que no eran parte de los derechos humanos porque no eran derechos exigibles, ¿no? Ahora, ya después de 20 años, ya nadie te dice eso. Sin embargo, la cuestión en la que todavía estamos en discusión es el carácter de exigibilidad y justiciabilidad, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos por su naturaleza, pero para poder ser exigibles ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se requiere que haya una garantía jurisdiccional creada para ello, ¿no? Por ejemplo, el Protocolo de San Salvador otorgue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos competencia para conocer de los casos de vulneración de los derechos del protocolo, que lo ha hecho solamente respecto a 2 derechos, ¿no? Entonces, todavía en eso, ese es el tema en la discusión que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Muy bien, para entender este tema de los DESCA, hay que ir un poco a su historia, ¿no? Ya habíamos dicho que son derechos que aparecen después de los derechos civiles y políticos, ¿no? Los derechos civiles y políticos aparecen o son producto de las revoluciones liberales de finales del siglo XIX, la francesa y la americana, donde surgen los derechos civiles a la vida, a la integridad, del debido proceso y los derechos políticos. A finales del siglo XIX, con las revoluciones liberales y la exigencia de las clases proletarias de protecciones sobre el ejercicio abusivo del derecho a la propiedad de la clase burguesa, aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Aparecen como derechos sociales, porque realmente aparecen en las constituciones y el derecho constitucional los conoce como derechos sociales. Entonces, estos derechos surgen para obligar al Estado a crear garantías de protección eh, y garantizar el acceso a bienes de supervivencia, ¿no? Entonces, estos aparecen a finales del siglo XIX. Se empieza a constitucionalizar. Las primeras constituciones que lo integran como derecho es la Constitución mexicana del 17, la Constitución rusa del 19 y la Constitución de Weimar. Pasa la guerra, ¿no? Sucede la Segunda Guerra Mundial, cae el Tercer Reich, gana la guerra los aliados y surge las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí es donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos retoma ambos derechos, ¿no? Los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Si ustedes ven la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contiene estos 2 tipos de derechos. Sin embargo, por una cuestión política, ¿no? Básicamente porque los derechos civiles y políticos eran respaldados por los países occidentales liberales y los derechos económicos, sociales y culturales eran respaldados por los países de sistemas socialistas, y no habían acuerdos para integrar un solo tratado internacional para hacer exigible de forma conjunta ambos tipos de derechos, se crean dos pactos separados, ¿no? Entonces, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se obtiene el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero por una cuestión de falta de acuerdos,
¿no? No quiere decir que no sean, que en los trabajos preparatorios la intención no haya sido tenerlos en conjunto en un solo tratado, sino que se les separó por una cuestión de poder lograr los acuerdos necesarios para que ambos tratados entren en vigencia. Y el tema es que a partir de esta separación se retoma una idea de generación de derechos, ¿no? De las generaciones. Esta famosa idea de que son derechos de primera generación y derechos de segunda generación. Los derechos económicos sociales vienen a ser derechos de segunda generación, pero más que nada por el momento en el que aparecen en la historia. Pero, pues también la literatura jurídica empieza a retomar esta idea para decir que los derechos de primera generación son los derechos de primera categoría, los derechos importantes, los que se pueden exigir, los que pueden tener sus garantías jurisdiccionales para poder activar el ejercicio de los derechos en tribunales internacionales, etcétera, ¿no? Los que se deben de garantizar, digamos, de verdad. Y que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de segunda generación, son de segunda categoría, son normas programáticas ligados a la buena voluntad de los estados, no son exigibles porque, porque por su naturaleza programática los estados no están obligados a cumplir con esas obligaciones, ¿no? Sino de forma inmediata, sino de forma progresiva. Y entonces aquí aparece esta y se empieza a desarrollar todo un conjunto de garantías para los derechos liberales, civiles y políticos, y se deja de lado como el patito feo de la historia a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ahora, sin embargo, a pesar de que en el debate sobre la exigibilidad y justiciabilidad pasa este tema de las categorías de derechos, a nivel ya de integración en los tratados internacionales, la discusión empieza a ser más evidente a partir, por ejemplo, en el sistema interamericano, a partir de la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que si ustedes ven cómo está la Convención Americana tiene toda una declaración de derechos civiles y políticos y un único y solitario artículo 26 que ni siquiera se llama derechos económicos, sociales y culturales, sino que se llama desarrollo progresivo. Entonces, eso es muy evidente en, digamos que, de la postura que adopta el sistema interamericano de derechos humanos y la postura que adoptan los estados cuando aprueban, negocian y aprueban la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y por esta misma postura es que en los primeros años de actividad de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los primeros derechos la primera jurisprudencia que se empieza a desarrollar con muchísima fuerza son los relacionados a derechos civiles y políticos. Y ustedes ven derechos económicos, sociales y culturales ni se mencionan, ¿no? Entonces, por eso en el tercer punto nos sale el proceso de consolidación de los derechos civiles y políticos en América Latina en los años 70, 80 y 90. La jurisprudencia de esos años está vinculada, está relacionada solamente justiciabilizar derechos civiles y políticos. Sin embargo, en el año 2000 se da un parteaguas. Recordemos que en 1988 se aprueba el Protocolo de San Salvador. Y el Protocolo de San Salvador es el primer protocolo que integra derechos económicos, sociales y culturales a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Porque el Protocolo de San Salvador es un protocolo adicional anexo a la Convención. Entonces, es la Carta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana, ¿no? A partir de 1988. Pero no es hasta el 2000 cuando tiene el impacto esta teoría jurídica del neoconstitucionalismo, el derecho latinoamericano, que se empieza a desarrollar derechos económicos, sociales y culturales en los tribunales constitucionales de los estados. Esto es interesante porque los estados, sus tribunales constitucionales, son los primeros que empiezan a vislumbrar la idea de una posible justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y a la vez
a partir de la aprobación del Protocolo de San Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, empieza a nombrar derechos económicos, sociales y culturales. Aunque no los justiciabiliza, los empieza a considerar, ¿no?, como parte de los derechos que tiene que analizar en conjunto con los civiles y derechos civiles y políticos, ¿no? Y eso es una evolución lenta, pero que nos lleva al año 2017, donde finalmente la Corte emite su primera sentencia justiciabilizando un derecho social a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde actualmente en su línea jurisprudencial la Corte sigue el criterio de que los derechos civiles, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son plenamente exigibles a partir del artículo 26 de la Convención, ¿no? Eso es un poco la evolución. Y entonces, ahora vamos a ver si ya dijimos que pues, los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles por a través del artículo 26 de la Convención, de donde obtiene la Corte estas normas jurídicas internacionales que son la fuente de aplicación de estos derechos. ¿Dónde encontramos estos derechos económicos, sociales y culturales en nuestro sistema universal y en nuestro sistema interamericano? Y ahora les voy a decir por qué hablamos del sistema universal también y la importancia que, que el derecho internacional, desde el sistema universal, el derecho universal de los derechos humanos tiene para el sistema interamericano. Pero bueno, entonces vamos a analizar primero dónde encontramos DESCA en el sistema universal de protección de derechos humanos y dónde encontramos DESCA en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. En el sistema universal, ya les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene DESCAs, que luego son internalizados, son recogidos y desarrollados de forma mucho más precisa en el Protocolo Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el famoso PIDESC de 1966. El PIDESC tiene en este protocolo, crea un sistema de supervisión de cumplimiento de obligaciones que es muy importante para el desarrollo de los DESC, que son, aparte de el monitoreo a los estados, son las observaciones generales, ¿no? El comité de los DESC tiene la competencia de poder emitir observaciones generales, desarrollando el contenido de los derechos del protocolo. Y esto ha sido fundamental para el desarrollo de la justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA, porque ha permitido entender en qué consisten las obligaciones de los estados en cada uno de los derechos, como vamos a ver a continuación. Luego encontramos DESCA en diversos tratados internacionales sobre materias y poblaciones específicas que desarrollan los DESC. Es decir, cuando el sistema universal se genera un tratado en materia de derechos humanos sobre una población específica, por ejemplo, sobre los niños, se negocia, o sea, se recoge todos los derechos, ¿no? Se recoge tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, a la luz de las obligaciones de los estados respecto a esa población. Si ustedes observan la Convención de los Derechos del Niño, van a observar que se desarrollan los derechos del protocolo de derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos civiles y políticos, pero enfocado en las obligaciones de los estados respecto a las necesidades puntuales de la niñez, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste la obligación de los estados en materia de derecho a la educación? No desde la perspectiva abstracta como lo hace el protocolo, el PIDESC, sino desde la perspectiva de las obligaciones en las necesidades específicas de los niños. ¿Qué es lo que el Estado debe garantizar respecto al derecho a la educación a los niños, ¿no? Y cada uno de estos tratados internacionales tiene también
su mecanismo de supervisión a través de observaciones generales y entonces estos comités generan observaciones generales puntuales sobre el contenido del derecho a la educación de los niños, ¿no? Y estas observaciones generales puntualizan necesidades muy importantes, por ejemplo, de la niñez migrante, de la niñez en contextos de guerra, etcétera, ¿no? Entonces, se genera todo un corpus juris internacional y pues unos mecanismos de interpretación que nutren a su vez a nuestro sistema interamericano. Eso es muy valioso, tener estos tratados internacionales en materias específicas o en poblaciones específicas, genera como un mayor enfoque de las obligaciones que luego, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos retoma para entender el alcance de las obligaciones de los estados en el sistema interamericano respecto a estos derechos. Luego tenemos el protocolo facultativo del PIDESC del 2008. Este es el último protocolo, no está todavía en vigor, no ha alcanzado las firmas necesarias para poder entrar en vigor, y este genera un mecanismo de denuncias cuasi jurisdiccionales como el que tiene el Comité de Derechos Económicos, de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que se puedan hacer comunicaciones directas de casos concretos, cuasi jurisdiccional porque no son tribunales, pero que se pueda conocer de casos de violaciones puntuales a los derechos del PIDESC. Les digo, no ha entrado en vigor porque no ha logrado las firmas necesarias, las ratificaciones necesarias, pero en el momento que entre en vigor respecto a los estados a los estados parte, ya se podría comunicar a este comité de violaciones puntuales de estos derechos. Y luego en el sistema interamericano, lo voy a pasar muy rápido porque ya tenemos, más adelante lo voy a puntualizar mucho mejor. En el sistema interamericano tenemos la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires de 1978, las reformas de 1978, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, pues, puntualmente el artículo 26, el protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el Protocolo de San Salvador de 1988 respecto a los DESCA, ahora sí, y los tratados interamericanos específicos sobre materias y poblaciones que contienen DESCA, ¿no? Como por ejemplo la Convención de Belém do Pará. A ver, ¿por qué no avanza? Ok. Y bueno, ya habiendo visto un poco el concepto, los elementos, donde podemos encontrar DESCA en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vamos a entrar ya de lleno a la evolución jurisprudencial de los DESCA en el sistema interamericano y la justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ok, yo les había comentado que durante la historia, o sea, durante la actividad jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión, ¿no? La actividad de la Comisión, en los primeros años, en los años 70, 80, perdón, en los 80, en los 90, la primera jurisprudencia no manejaba el análisis de los DESCA precisamente por esta consideración, primero, de que no eran derechos exigibles, que eran derechos programáticos que se ligaban a la voluntad de los estados, y en segundo lugar, porque la Convención Americana de Derechos Humanos no contenía una carta de derechos económicos, sociales y culturales, como sí lo contienen los derechos civiles y políticos, ¿no? Los derechos civiles y políticos están integrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y se puede observar el alcance del contenido de las obligaciones de los derechos directamente de la Convención. Entonces, la Corte entendió que su competencia contenciosa y consultiva estaba destinada a analizar esos derechos, ¿no? Y a conocer sobre casos vinculados a esos derechos. Y el artículo 26
casi no llegaban casos referentes al artículo 26 porque no se entendía o no se podía observar del artículo 26 casos que se pudieran justiciabilizar ante la Corte. Y entonces así se la llevó la Corte los primeros años, sus primeras jurisprudencias, hasta llegar a los años, hasta llegar a los años 90, 95 más o menos, cuando ya entra en vigencia el Protocolo de San Salvador y su Carta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Corte en sus primeras jurisprudencias, donde empieza a analizar estos nuevos derechos que aparecen del protocolo, a pesar que, ya les digo, el protocolo no, no contempla un sistema de denuncias directas a la Corte para todos los derechos contenidos en él, sino solamente para dos derechos, que son el derecho a la educación y el derecho a la negociación colectiva, ¿no? Derechos sindicales. Todos los demás derechos contenidos no se pueden denunciar de forma directa por violación al protocolo, ¿no? Pero la Corte empieza a analizar entonces esos derechos en relación con los derechos civiles y políticos. No les da justiciabilidad directa, sino que los contempla como criterios de interpretación de obligaciones de los derechos civiles y políticos. Entonces así aparece la primera etapa que que le llamamos los estudiosos de este tema, justiciabilidad indirecta, donde la tesis aplicaba la tesis de la conexidad con derechos civiles y políticos, ¿no? Que la tesis de la conexidad dice que, que los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales son interdependientes e indivisibles y por lo tanto, si se violan derechos civiles y políticos, se puede estar violando también derechos económicos, sociales y culturales. Esta tesis la podemos observar en las sentencias de Niños de la Calle contra Guatemala del año 99, la sentencia Yaquia Shah contra Paraguay del 2006, la sentencia del caso Aguastini contra Nicaragua del año 2001, el caso Vera Vera contra Ecuador y el caso Suárez Peralta contra Ecuador del 2013, ¿no? En el caso Niños de la Calle, por ejemplo, se analiza el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación en conexidad con el derecho a la vida digna. Se justiciabiliza el derecho a la vida en su dimensión de vida digna por no garantizar estas necesidades básicas para garantizar el bienestar de estos niños, ¿no? En Yaquiaya y en Aguastingi, que son casos sobre comunidades indígenas, se justiciabiliza el derecho a la propiedad ancestral y se entiende que al violar el derecho a la propiedad ancestral de estas comunidades, por ende se le está afectando su forma de vida y su supervivencia. En Aguastini, por ejemplo, señala específicamente que al no garantizar el acceso al agua, el acceso a la alimentación, el acceso a los recursos de la tierra, se está violando el derecho a la vida digna, ¿no? Y a la propiedad ancestral. ¿Por qué? Porque al violar estos derechos también se viola en conexidad los derechos sociales, económicos, sociales y culturales vinculados a la supervivencia de estas comunidades. Y en los casos Vera Vera y Suárez Peralta, son dos casos sobre negligencia médica, se justiciabiliza el derecho a la salud en conexidad con los derechos a la vida y a la integridad, ¿no? O sea, de forma indirecta, lo que se justiciabiliza en realidad, porque es la competencia de la Corte sobre derechos civiles y políticos, es el derecho a la vida y a la integridad. Pero la Corte en estas dos sentencias analiza el contenido del derecho a la salud y sobre todo en Suárez Peralta utiliza las observaciones generales del Comité de los DESC, del protocolo de DESC de Naciones Unidas, para entender cuál es el contenido y el alcance de las obligaciones del derecho a la salud que el Estado ecuatoriano violó en el caso concreto. Respecto a esta justiciabilidad indirecta, les traje un pequeño extracto para que nos pueda quedar claro
cómo se produce en las sentencias, o sea, cómo aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta tesis en sus sentencias. Y el caso que les traigo es el caso Comunidad Garífuna de Puente Piedra y sus miembros versus Honduras, que es una sentencia del año 2015, también es una sentencia sobre comunidades indígenas, ¿no? Y entonces aquí nos dice la Corte: debido a la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, la protección del derecho a la propiedad, uso y goce sobre este es necesario para garantizar su supervivencia. Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, es preciso protegerla bajo el artículo 21 de la Convención para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas que serán respetadas, garantizadas y protegidas por los estados, ¿no? Aquí observamos un derecho que luego también justiciabiliza de forma directa a la Corte, que es el derecho a la participación de la vida cultural. Ya vamos a ver en qué momento lo justiciabiliza, que es parte de un derecho, de los derechos económicos, sociales y culturales, pero aquí lo justiciabiliza de forma indirecta a partir de la justiciabilidad del artículo 21 de la Convención, que es el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces aquí en este extracto podemos observar cómo la Corte hace esta argumentación y a partir de un caso concreto observamos cómo se aplica un derecho civil, cómo a través de un derecho civil por tesis de conexidad se justiciabiliza un derecho económico, social y cultural. Luego está la segunda etapa, la justiciabilidad directa a partir del protocolo facultativo del protocolo de San Salvador. Yo les había comentado que hay dos derechos que el protocolo de San Salvador considera o reconoce la competencia de la Corte Interamericana para conocer de violaciones a los mismos, ¿no? Hay dos casos en los que sí se puede llevar estos derechos a un caso contencioso ante la Corte y son el caso González Yuy y son los derechos, el derecho a la educación y el derecho a la negociación colectiva y derechos sindicales. Son los dos únicos casos, son los dos únicos derechos que se pueden justiciabilizar a partir del protocolo de forma directa. Y entonces, en el año 2015, la Corte emite su primera jurisprudencia justiciabilizando de forma directa el derecho a la educación. Este es el caso González Yuy y otros contra Ecuador, que es una sentencia del 2015. El caso González Yuy es un caso complejo porque implica varias situaciones. Es el caso de una niña que fue contagiada de VIH por una transfusión sanguínea realizada en un centro médico privado y a partir de su condición de niña contagiada del VIH, de niña con esta enfermedad, se le niega el acceso a la educación, diciendo que por proteger a los otros niños, ¿no?, de la escuela se le tenía que retirar a ella y no se le podía aceptar en la escuela, ¿no?, por proteger la salud de los demás niños de la escuela. Entonces, este caso llega a la Corte y la Corte contempla, obviamente la Comisión lo presenta como un caso de violación al derecho a la vida y a la integridad por el contagio, ¿no?, del VIH a través de una transfusión sanguínea. Y entonces la Corte lo analiza desde la perspectiva de derecho a la vida y a la integridad, pero también desarrolla el derecho a la salud, concretamente las obligaciones de los estados para garantizar las acciones de terceros, para garantizar el derecho a la salud frente a las acciones de terceros, porque esta era una clínica privada, ¿no? Pero aquí, además, analiza el caso del derecho a la educación.
¿no? Porque la otra parte es que se le negó el acceso a la educación por su condición de niña contagiada de VIH. Y a partir de ahí, pues aprovecha el caso para utilizar el protocolo y darle justiciabilidad directa. En este caso, les voy a compartir el extracto de cómo se aplicó la justiciabilidad directa del derecho a la educación. El derecho a la educación se encuentra contenida en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. La Corte tiene competencia para decidir sobre casos contenciosos en torno a este derecho en virtud del artículo 19 del protocolo. Asimismo, dicho derecho se encuentra contemplado en diversos instrumentos internacionales. Por su parte, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha resaltado que el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos y que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos. Y aquí lo interesante o lo importante en todas las jurisprudencias que desarrolla la Corte sobre DESCA es la utilización de las observaciones generales del protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, no solamente en derecho a la salud o el derecho a la educación, sino también en todos los derechos que ha podido analizar y en su caso justiciabilizar. También utiliza las observaciones generales de poblaciones específicas, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de todos los comités de supervisión, ¿no? Que también generan sus propias observaciones generales respecto a sus poblaciones, como por ejemplo también la CEDAW, ¿no? Es el Comité de Seguimiento de la CEDAW, que genera estos criterios interpretativos que luego la Corte integra, como en el caso que estamos observando. Y la tercera etapa, que es la más interesante, es la etapa de la justiciabilidad directa a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya habíamos visto que la Convención tiene una Carta de Derechos Civiles y Políticos muy amplia, pero tiene solamente un artículo 26 que hace referencia al desarrollo progresivo. Y durante muchos años, como lo vamos a ver ahora, de la enunciación de este artículo, no se podían observar obligaciones directas exigibles para los estados. Y lo que hizo la Corte es, de cierta forma, tratar de comprender a qué hace referencia el artículo 26 como desarrollo progresivo, a qué hace referencia el artículo 26 como derechos que se derivan de normas económicas, sociales y sobre cultura y ciencia y educación de la Carta de la OEA, comprender específicamente qué es, qué obligación es la que el artículo 26 está imponiendo a los estados, ¿no? A través de un trabajo de interpretación, como lo vamos a ver a continuación. El artículo 26 está en la parte primera de la Convención, deberes de los estados y derechos protegidos, capítulo 3, derechos económicos, sociales y culturales, artículo 26, desarrollo progresivo. ¿Qué nos dice este artículo? Los estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa o otros medios apropiados. Si ustedes observan cómo está redactado este artículo, podemos ver que hablan de compromisos, ¿no? Nos dice, se compromete a adoptar providencias de forma progresiva para lograr la plena efectividad, en la medida de los recursos disponibles. Entonces, los estados entendían, bueno, cuando se pueda, ¿no? Entonces, era un tema porque así lo entendía todo el mundo. De hecho, cuando yo empecé a estudiar este tema, allá en el 2004,
era el entendimiento que se le daba al artículo 26, ¿no? Que era cuando el Estado tuviera los recursos para poder adoptar las providencias, para lograr de forma progresiva estas normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Entonces, en conclusión, los derechos económicos, sociales y culturales son normas programáticas que en algún futuro pasarán si es que el Estado tiene esos recursos. Y lo que pasa después es que la Corte, también impulsado por el litigio estratégico, que esto es muy importante en nuestro continente, el impulso que las organizaciones de la sociedad civil le dan a los derechos para su garantía a nivel interno y a nivel internacional. Estas organizaciones impulsaron de cierta forma, llevando casos difíciles a la Corte, que la Corte se pronunciara sobre el artículo 26 y que pudiera finalmente escudriñar o comprender o desarrollar en concreto qué obligaciones hay en este artículo que se deba exigir de forma inmediata a los estados, ¿no? Y eso fue lo que pasó luego. En la etapa 3, que es la justiciabilidad directa a partir del artículo 26, entonces tenemos dos momentos. Uno al que le he llamado casos antesala, y otro al que ya hemos llamado casos que desarrollan la línea jurisprudencial, ¿no? En los casos antesala tenemos tres casos, o hay más, pero yo considero que estos son los más importantes. El caso 5 pensionistas contra Perú del 2003, el caso Acevedo Buendía contra Perú del 2009 y el caso Suárez Peralta contra Ecuador del 2013. Hasta llegar a Lagos del Campo contra Perú en el 2017, que es la primera vez que se justiciabiliza un derecho social. Este fue un derecho, el derecho a la estabilidad laboral a través del artículo 26 de la Convención. Bueno, los casos antesala que hacen, abren el criterio interpretativo de la Corte de del contenido y del alcance de las obligaciones del artículo 26. En estos tres casos antesales les llamo así porque no se justiciabiliza de forma directa el artículo 26, pero sí la Corte hace o desarrolla los criterios o los argumentos que luego va a utilizar para justiciabilizar el derecho social en Lagos del Campo. Entonces, en 5 pensionistas contra Perú, es la primera vez en la historia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta ante la Corte un caso alegando violación al artículo 26 de la Convención, ¿no? Y el caso se analiza, o la Corte retoma esta solicitud de la Comisión. Sin embargo, aunque reconoce la violación de derechos, no reconoce la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. En este caso es un caso de pensiones. Se alegó la violación del artículo 26 por la regresión, la regresividad de la garantía del derecho a la pensión de estos 5 pensionistas. Y sin embargo, la Corte decide justiciabilizar, sí, reconocer la violación, pero no a partir del derecho a la pensión, sino a partir del derecho a la propiedad, porque se trataba de pensiones que ya habían, digamos, entrado en el estatus jurídico de las personas que ya era parte de la propiedad de los pensionistas por la regresión. Entonces dijo, se violó el derecho a la propiedad porque esas pensiones ya eran parte de la propiedad de las personas antes de que el Estado decidiera recortar las pensiones. Y también reconoció, bueno, y así de esta forma justiciabilizó el caso, ¿no? Digo, había sido un caso de violación del derecho a la propiedad. Y menciona aquí una idea interesante de esta idea de la justiciabilidad. Dice que respecto a la justiciabilidad de los DESCA se tiene que contemplar la necesidad
de un grupo amplio de personas, no solamente la necesidad de 5 pensionistas, sino que la afectación al derecho social sea de tal forma que afecte a una colectividad, ¿no? Entonces, esto es como un primer acercamiento a la justiciabilidad, pero de forma indirecta, como lo habíamos visto hace un rato. Ahora, nuevamente pasa, es el mismo supuesto de hecho, el mismo caso, pero con otras víctimas. Se tiene el caso Acevedo Buendía contra Perú en el 2009. También también es un caso sobre derecho a la pensión. También es un acto regresivo del Estado por recortar la pensión del señor Acevedo Buendía, ¿no? Y sin embargo, aquí la Corte retoma, digamos, la discusión y le da un giro. Aquí en el caso Acevedo Buendía es el primer caso donde la Corte señala su competencia para justiciabilizar los derechos del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, es la primera vez que dice, el artículo 26 contiene derechos económicos, sociales y culturales que pueden ser justiciabilizados por esta Corte. Y además desarrolla el concepto de interdependencia e indivisibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y dice, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos no tienen una relación de jerarquía. No hay derechos más importantes que otros y ambos pueden ser exigibles y justiciables en esta Corte, ¿no? Entonces, es la primera vez que se manifiesta esto y habla de qué consiste el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de la observación general número 3 del Comité de los DESC, que señala que el desarrollo progresivo de los derechos contiene tanto obligaciones inmediatas como obligaciones progresivas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante porque la Corte lo desarrolla de forma más detallada en la sentencia de Lagos del Campo. Pero lo interesante de Acevedo Buendía es que desarrolla estas 3 ideas, o desarrolla estos 3 criterios que luego va a utilizar para justiciabilizar el derecho a la estabilidad laboral en Lagos del Campo. Luego, en Suárez Peralta del 2013, la Corte, ya habíamos visto, es un caso de negligencia médica, ¿no? Y la Corte aquí tiene la oportunidad de que sea el primer caso en el que se justiciabiliza el derecho a la salud a través del artículo 26, pero nuevamente no lo toma, lo justiciabiliza de forma indirecta a partir del derecho a la vida y el derecho a la integridad. Pero lo interesante de Suárez Peralta es que por primera vez retoma el corpus juris internacional desarrollado en materia de derecho a la salud para darle contenido y alcance al derecho a la salud. Entonces, empieza a dar estos pasos que luego le van a dar el respaldo argumentativo, ¿no?, y jurisprudencial que necesita para poder ya declarar justiciables derechos de forma autónoma del artículo 26. ¿Qué es lo que hace posteriormente en estos 3 casos? Lagos del Campo contra Perú, Poblete Vilches contra Chile y Cuscús Pirabal contra Guatemala. Sobre estos voy a desarrollar un poco más qué es lo que señala la Corte Interamericana en cada uno de estos casos. Porque estos casos, que son precisamente también los que les compartí como material de lectura, son los que contienen los elementos de interpretación que sirven a la Corte para respaldar su competencia para conocer de casos de violación del artículo 26, para derivar derechos del artículo 26 y para también lograr derivar obligaciones y alcances de esos derechos. El caso Lagos del Campo contra Perú del año 2017, yo les dije, reitera 3 elementos que ya había desarrollado en Acevedo Buendía. El primero es que reitera esta idea del principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos
y dice que estos derechos respecto a los civiles y políticos, los DESCA, respecto a los derechos civiles y políticos, no tienen jerarquías y son exigibles ante las autoridades competentes. O sea que desde la perspectiva de la naturaleza jurídica de los derechos, no hay razón ni histórica ni respecto a su naturaleza jurídica que pueda respaldar una diferencia de trato entre un grupo y otro de derechos, ¿no? Entonces, dice, todos los derechos económicos, sociales y culturales son tan importantes y tan exigibles como cualquier derecho civil y político. Y luego reafirma su competencia para conocer de casos de violación del artículo 26 de la Convención con respecto al artículo 1.1 y 2. Los artículos 1.1 y 2 reconocen las obligaciones de respeto y garantía y disposición de medios internos, ¿no? Adopción de medios internos, adopción de medidas y medios internos para poder hacer exigibles estos derechos. Entonces, como dice, el artículo 26 está contenido dentro de la parte de derechos y deberes de los estados, entonces se entiende que los derechos que están en el artículo 26 son parte de la Carta de Derechos Protegidos albergados por el artículo 1.1 y 1.2. Entonces, las obligaciones de respeto, garantía y adopción de medidas también aplican para los derechos del artículo 26. Ahora, tenemos, digamos, que nos deja claro que puede conocer de casos de violación del artículo 26. La pregunta es, ¿cómo se derivan los derechos del artículo 26? Porque vimos que la enunciación nos hablaba de normas económicas, sociales y de educación, cultura, ciencias y culturas de la Carta de la OEA. Pero si vamos a la Carta de la OEA, es complicado, a menos todos los derechos que se pueden observar ahí están enunciados también de manera general y abstracta, y es complicado obtener derechos de esta carta. Entonces, lo que hace es un ejercicio hermenéutico de interpretación de la Convención y de la Carta de la OEA, ¿no? Entonces, luego dice, el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral exigible a través del artículo 26 lo deriva de un ejercicio hermenéutico de los artículos 45b y c, 46 y 34g de la Carta de la OEA, ¿no? Hace un ejercicio hermenéutico integrador, comprensivo, para poder entender que el derecho a la estabilidad laboral está contenido en la Carta de la OEA y por lo tanto forma parte de estas normas económicas, sociales y culturales protegidas por el artículo 26. Y además utiliza el artículo 14 de la Declaración Americana de Derechos Humanos para determinar los principios rectores del derecho al trabajo en condiciones dignas y según su propia vocación. Y esto a partir del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el pro persona y la imposibilidad de que la convención y sus obligaciones sean interpretadas de forma que pueda menoscabarse las obligaciones de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, hace todo si ustedes se dan cuenta, todo un ejercicio hermenéutico para decir, estos son los derechos laborales protegidos por el artículo 26 y que vamos a aplicar en este caso Lagos del Campo. Para la determinación de los alcances de las obligaciones estatales respecto al derecho, la Corte analiza el corpus juris nacional e internacional aplicable al caso concreto a partir de las reglas generales de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana del Derechos Humanos. Nuevamente, el pro persona. Y a partir de todo el proceso anterior, la Corte determinó las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral en el ámbito privado, ¿no? Que en el caso concreto de Lagos del Campo, el contenido del derecho a la estabilidad laboral, después que hace todo este ejercicio hermenéutico, es adoptar medidas para la regulación y fiscalización del derecho a la estabilidad laboral,
proteger al trabajador a través de órganos competentes de un despido injustificado, en caso de despido injustificado, remediar la situación y disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, ¿no? Bueno, en este caso, Lagos del Campo hace todo este ejercicio argumentativo complejísimo, ¿no? Difícil. La verdad, fue muy criticada la sentencia en su momento porque no se entendía de dónde la Corte había sacado todos estos argumentos para decir esto es lo que hay, este es el derecho aplicable y esto es lo que voy a justiciabilizar, ¿no? Y como fue tan criticada la sentencia en su momento, en las dos sentencias posteriores, la Corte desarrolla cada uno de estos argumentos. Y luego, en el caso Poblete Vilches y otros versus Chile del 2018, desarrolla lo que ya había señalado en Lagos del Campo, no sus criterios interpretativos, pero ya los explica y los define. Poblete Vilches es la primera sentencia en materia de derecho a la salud de forma autónoma, con énfasis en la situación de vulnerabilidad de las personas mayores, ¿no? En este caso, la Corte reitera los elementos de la ratio decidendis de la sentencia Lagos del Campo y nuevamente afirma su competencia para conocer del caso y obtiene este derecho a la salud bajo el ejercicio hermenéutico que vimos en Lagos del Campo. Pero aquí en este caso aclara respecto a Lagos del Campo que es claro interpretar que la Convención Americana de Derechos Humanos incorporó como catálogo de derechos protegidos por el artículo 26 a los DESC reconocidos en la Carta de la OEA, ¿no? Lo dice literalmente el artículo 26. Entonces nos vamos a la Carta de la OEA y es nuestra misión escudriñar lo que dice ahí, buscar esos derechos para poder garantizarlos. Y luego dice que a partir del artículo 29 se aplica el principio pro persona, pues se impide limitar o excluir el goce de los derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos Humanos o inclusive los reconocidos en la materia a nivel interno, ¿no? O sea, el artículo 29 integra dentro de esta búsqueda de los derechos económicos, sociales y culturales de la Carta también a la Declaración Americana. Entonces, empieza a hacer este ejercicio de buscar los derechos tanto en la Carta como en la Declaración. Y incluso extiende la posibilidad de conocer de este contenido dentro de en la legislación interna de los estados cuando es más beneficioso para la persona, ¿no? Y luego dice, a partir de una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva de la Convención del artículo 26, se ha recurrido al corpus juris internacional en la materia para dar un contenido específico al derecho y a los alcances de las obligaciones estatales. Entonces nos está diciendo, este ejercicio que estoy haciendo está basado, está fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ejercicio de interpretación sistemática como sistema, ¿no? Que está contenido también en el mismo artículo 29, teleológica, buscando el objeto y fin de la Convención Americana, y evolutiva, entendiendo que ya estamos en un momento de la historia en la que los derechos económicos, sociales y culturales tienen un desarrollo propio, tienen un contenido trabajado también a nivel universal y entonces lo tenemos que integrar a nuestro sistema. En caso Poblete Vilches también destacó que del contenido de los DESC se desprenden dos tipos de obligaciones. La obligación de adoptar las medidas de forma progresiva y las obligaciones de efectos inmediatos. Ahora, la obligación de progresividad impone una obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos ya alcanzados. Esto es lo que desarrolla en el caso Poblete Vilches. Sin embargo, nuevamente, el caso Poblete Vilches no deja muy claro, ¿no? Esta nueva metodología interpretativa
que impone la Corte en estas sentencias para poder justiciabilizar el artículo 26, recibe todavía críticas. Imagínense el momento de la Corte en el que está justiciabilizando derechos que no están directamente establecidos de forma explícita en la Convención, ¿no? Y tiene esta presión internacional de los estados, de las organizaciones internacionales, de los justiciables, de aclarar para poder entender cómo se aplica esta metodología y poder presentar casos o poder entender por parte de los estados cuáles son las obligaciones que tienen que garantizar para no caer en responsabilidad internacional por violación de estos derechos. Y entonces, la Corte emite su tercera jurisprudencia importante en el tema, que es ya, digamos, que es la que hace ya el desarrollo extenso de estos criterios, de esta metodología, que es el caso Cuscús-Pirabal y otros contra Guatemala del año 2018. Nuevamente, retoma la ratio decidendis de Poblete Vilches respecto a su competencia de conocer casos de violación al derecho a la salud. Este es el segundo caso en materia de violación del derecho a la salud que conoce la Corte y justiciabiliza la Corte. O sea, retoma toda la jurisprudencia desarrollada, todas las ideas y los criterios argumentativos de Cuscul. Sin embargo, aquí precisa diversos aspectos relacionados con su competencia para pronunciarse sobre violaciones autónomas de los DESCA. Para ello, primero, realizó una interpretación del artículo 26 de la Convención a la luz del artículo 1.12, 6.2 y 6.3, ¿no? ¿Qué nos dice el 6.2 y el 6.3? ¿Cuál es la competencia de la Corte para determinar su propia competencia? Esta famosa tesis de la competencia de la Corte, ¿no? Que es ella misma la que define los alcances de su propia competencia. Y entonces a partir de eso señala que ella tiene la competencia de determinar cuáles son los derechos justiciabilizables a partir del artículo 26, a partir de los artículos 62 y 63 de la Convención misma, ¿no? Y luego utilizó los métodos de interpretación estipulados en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, para demostrar que una interpretación literal, sistemática y teleológica de la Convención justifica la derivación de derechos y su competencia sobre ellos, ¿no? Aquí desarrolla dos o tres páginas extensas realizando todo este ejercicio interpretativo. Retoma el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena para que entendamos, para que los críticos entiendan que se trata de una convención, que es un tratado de derechos humanos y por lo tanto tiene su propia, digamos, sus propios criterios de interpretación, los explica y a partir de ahí señala que tiene la competencia para poder derivar derechos del artículo 26 y interpretarlo, ¿no? Tanto el contenido como sus alcances. Luego, señala que la deliberación de los DESCA de forma implícita o explícita a partir de la Carta de la OEA, así como el alcance de sus obligaciones, se analizará caso por caso. Porque una de las cosas una de las grandes preguntas que se hacía en este momento, pues los estudiosos, las organizaciones eran, entonces todos los derechos económicos, sociales y culturales del protocolo de San Salvador se van a poder justiciabilizar a partir del artículo 26 y la Corte dijo no. A ver, es un ejercicio de derivación de los derechos de la Carta, ¿no? El protocolo es otro tratado, no está señalado, no está indicado en el artículo 26, por lo tanto la competencia de derivación solamente respecta a los derechos de la Carta. Y solamente se va a poder analizar si se extraen o no estos derechos a partir del caso concreto, que dé las condiciones fácticas para entender qué derecho o qué norma económica, social y cultural de la Carta se va a poder, nos va a poder fundamentar la derivación de un derecho,
social, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica en este tercer punto. Y lo más importante, o lo que nos desarrolla con mayor profundidad, es el principio de progresividad, ¿no? Reitera que respecto al artículo 26 existen dos tipos de obligaciones. Ya habíamos visto, lo había dicho ya en Acevedo Buendía y lo había dicho ya en Poblete Viches. Obligaciones de desarrollo progresivo y obligaciones inmediatas. Respecto a las obligaciones de desarrollo progresivo, entonces, recordó que se tiene consideración que las obligaciones de los DESCA no se pueden lograr en breve tiempo, ¿no? Pero requiere acciones para lograr sus fines. Por tanto, el principio de progresividad prohíbe la inactividad del Estado en sus obligaciones de adoptar medidas, sobre todo en aquellas materias donde la ausencia estatal de protección coloca a las personas ante un daño inminente a su vida o a su integridad física. Cuscús Pirabal era un caso relacionado con toda una población contagiada de VIH en Guatemala que no había podido lograr la medicación y los tratamientos necesarios para tener un nivel de vida digna, adecuada, ¿no? Entonces se presenta el caso exigiendo al Estado o la responsabilidad del Estado por no haber garantizado la vida, la integridad y la salud de las personas que viven con VIH, entre las cuales estaban las mujeres, estaban niños, estaban personas mayores de edad, etc. Entonces, se comprueba en este caso que hubo un periodo de tiempo hasta el año 2004 en que Guatemala no tenía ningún tipo de programa o ayuda para las personas con VIH. No había políticas públicas que garantizaran que estas personas pudieran acceder, por ejemplo, a medicinas, a retrovirales, a tratamientos que pudieran paliar la enfermedad, etc. Entonces, ahí es que precisamente dice, el hecho de que los derechos económicos, sociales y culturales sean progresivos, no quiere decir que el Estado no haga nada o que haga algo cuando tenga dinero. No, ya hay obligaciones inmediatas que tiene que adoptar para garantizar el derecho, ¿no? Y se tiene que comprobar, esto lo retoma de la observación general número 3, que si no ha avanzado de forma que garantice unas condiciones mínimas al derecho, entonces se tiene que comprobar que el Estado no tiene esos recursos. No tiene que haber una justificación de por qué el Estado no ha adoptado las medidas progresivas. Y eso lo analiza a partir también de la observación general 3 de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas, del Comité de los DESC. Y entonces, para concluir un poco esta parte, no sé si todavía alcanza el tiempo, pero para concluir un poco esta parte, vamos a retomar entonces que la metodología que ha desarrollado la Corte en estas 3 sentencias previas, ¿no? Para entender cómo es que se podría derivar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Esto es importante para las personas, por ejemplo, que trabajan litigios estratégicos para las organizaciones. En el caso, por ejemplo, nosotros aquí en el Tecnológico de Monterrey tenemos una clínica de derechos humanos y en esta clínica nosotros diseñamos estrategias de litigio en materia de DESCA. Entonces, podemos más o menos derivar derechos, por ejemplo, el derecho al agua, que es lo que estamos trabajando actualmente, utilizando esta metodología y ver cuáles pueden ser los alcances del contenido y de las obligaciones para eventualmente, si se necesita llegar hasta el sistema interamericano, pues presentar esa solicitud a la Comisión Interamericana y que desde esa perspectiva se analice la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante entender, tanto para los litigantes, las organizaciones, los académicos, la gente que diseña políticas públicas, ¿no? Las autoridades que tienen a su cargo el diseño de políticas públicas para la efectividad de estos derechos, entender cuáles las obligaciones del Estado en esta materia, el contenido y el alcance.
Y entonces la metodología, después de haber revisado estas 3 sentencias, queda más o menos así. Paso 1, la Corte declara ser competente para conocer de casos donde se señala vulneración al artículo 26. En relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, que ya habíamos dicho, es la obligación de respeto, prohibición de discriminación, obligación de garantizar derechos y de adoptar medidas. El paso 2 es la derivación, de los DESCA protegidos por el artículo 26 a partir de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura de la Carta de la OEA y la Declaración Americana de Derechos Humanos. El paso 3 es la determinación del contenido del derecho y los alcances de las obligaciones a partir del corpus juris nacional e internacional aplicable al caso, ¿no? Aquí pues se va a analizar las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas, también puede revisar tratados internacionales de otros sistemas, también analiza jurisprudencia de otros tribunales. Es muy común que la Corte aplique los criterios interpretativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, y bueno, este corpus juris lo utiliza para la determinación de contenidos y alcance de obligaciones. Y el paso 4 es definir si se aplica el artículo 26 por violación a un derecho social de forma autónoma, que es referido a la violación de obligaciones inmediatas, o por vulneración al principio de desarrollo progresivo, ¿no? Que es derivado de la obligación de desarrollo progresivo de los DESCA, ¿no? Entonces, hay sentencias en las que el Estado ha justiciabilizado el artículo 26 a un derecho de forma autónoma. Las 3 sentencias que vimos son son violaciones de derechos, justiciabilidad de derechos de forma autónoma, salud y estabilidad laboral. Pero también puede justiciabilizar el artículo 26 por vulneración al principio de desarrollo progresivo, ¿no? Hay una parte en la sentencia de Cusculpiraval donde señala que este artículo 26 también fue vulnerado porque el Estado tomó acciones regresivas respecto a ciertas políticas públicas que ya había adoptado para garantizar el derecho a la salud de las personas con VIH, ¿no? Entonces ahí también analizó el principio o la obligación de desarrollo progresivo. Y esto sería más o menos la metodología que sigue la Corte para derivar DESCA del artículo 26 de la Convención. Y ahora, ¿cuáles son los DESCA justiciabilizados a partir del artículo 26? Habíamos dicho que no todos los DESCA han sido justiciabilizados. Habíamos dicho que este es un ejercicio de derivación que se da a partir de cada caso concreto. Y hasta la fecha son 30 sentencias, son 31. Realmente hay una reciente. Son 31 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ha justiciabilizado DESCA de forma autónoma. ¿Cuáles son estos derechos justiciabilizados de forma autónoma? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al medio ambiente sano y al agua, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la participación en la vida cultural. Si ustedes ven la tabla, se van a dar cuenta que el derecho con mayor desarrollo jurisprudencial ha sido el derecho al trabajo. Son 13 sentencias o 14 sentencias más o menos que se han trabajado sobre derecho al trabajo. El derecho a la salud es el segundo. Luego viene el derecho a la seguridad social, perdón, luego viene el derecho al medio ambiente sano, perdón, el derecho a la seguridad social, después viene el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la vida cultural y el derecho a la alimentación. El derecho a la salud, hay 3 sentencias. Respecto al derecho al medio ambiente sano, hay 2 sentencias. Seguridad social también tiene 3 sentencias. No, derecho a la salud tiene 5 o 6. Y derecho a la salud tiene 3. Derecho al medio ambiente tiene 2, derecho a la vida cultural 1 y derecho a la alimentación una sentencia que lo ha desarrollado. Y vamos a ver cuáles son. Así, a grandes rasgos, no sé si todavía me queda tiempo.
Hola Diana, Rocío. nos quedan 2 minutos, 2 o 3 minutos. Ok, entonces para terminar así súper rápido, felizmente ya estamos acabando, les voy a decir un poco, por ejemplo, del derecho al trabajo tenemos todas estas sentencias. Lagos del Campo, Trabajadores Cesados de Petroperú, Espoltor contra Argentina, Fábrica de Fuegos, todas estas sentencias han justiciabilizado de forma directa el derecho al trabajo. La dimensión más justiciabilizada es la estabilidad laboral. En el caso de Fábrica de Fuegos y Buzos Misquitos, por ejemplo, se desarrolla el derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras, que esta dimensión del derecho al trabajo la Corte la obtiene de la Convención de la OIT, de dos convenciones de la OIT, ¿no? Sí, es otra dimensión del derecho al trabajo, pero es trabajo también. En el caso de Guevara Díaz contra Costa Rica, se desarrolla el derecho al acceso al trabajo de las personas con discapacidad. En el caso de ex trabajadores del órgano judicial contra Guatemala, se desarrolla el derecho a la estabilidad laboral de las personas juzgadoras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se desarrolla el derecho al trabajo, distintas dimensiones del derecho al trabajo, y este es el derecho que ha tenido pues, mayor presencia en la jurisprudencia, precisamente porque ha sido el más fácil de derivar, ¿no? Y el último caso, uno de los últimos casos, que es el de Gutiérrez Nava contra Honduras, también desarrolla, por ejemplo, el derecho al trabajo de las personas mayores de edad. Entonces, es así como, digamos que durante los últimos, desde el 2017 hasta la fecha, son 31 sentencias con las que la Corte se ha desbordado en garantizar de forma muy rápida y muy precisa los derechos económicos, sociales y culturales, también respondiendo un poco a las condiciones políticas de nuestro continente, que precisamente es una de las regiones más desiguales del planeta, donde los derechos de las personas hay con índices de pobreza muy altos, los derechos económicos, sociales y culturales no se garantizan en la práctica, los estados tienen rezagos en el tema, entonces la Corte también ha sido un poco activista, pretendiendo que sus sentencias marquen pautas para que los estados puedan entender sus obligaciones en la materia, ¿no? Luego tenemos, para ya concluir, el derecho a la salud. Ya habíamos visto el caso Poblete Vilches, el caso Cuscus Pirabal, el caso Hernández contra Argentina, Huachalachimbo, Vera Rojas, Manuela, Valencia Campos, Rodríguez Pacheco y el más último, que es el caso La Oroya, que ya lo deben conocer, del 2023, ¿no? En derecho a la salud también, bueno, les dije que eran 5, no son más sentencias, perdón. Todas estas sentencias lo que desarrollan es el contenido del derecho a la salud, ¿no? De forma general, como obligaciones generales, pero también hay obligaciones, por ejemplo, el caso Manuela y otros contra El Salvador, el derecho a la salud de una mujer indígena que fue violentada por haber sido acusada de cometer aborto, ¿no? En un país en el que el aborto está penalizado. Entonces, aquí la Corte se manifiesta de que la interpretación del derecho a la salud y a la integridad física se tiene que hacer con perspectiva de género, ¿no? En el caso de La Oroya, el derecho a la salud fue justiciabilizado en conjunto con el derecho al medio ambiente sano, y pues aquí también se desarrolla todo este análisis de la vinculación entre el medio ambiente y la salud. Entonces, no solamente es que lo justiciabilice y lo reconozca, sino que desarrolla las obligaciones generales, obligaciones específicas y en casos concretos que nos pueden dar como una visión más clara de lo que implica ese derecho y lo que deberían estar haciendo los estados para garantizarlo a nivel interno. Y respecto a otros derechos, pues en el derecho a la seguridad social tenemos los casos Muelle Flores contra Perú, el caso Ansehub Sunat contra Perú, Vera Rojas contra Chile.
En el caso del derecho al medio ambiente sano, tenemos dos casos, la Cajonat contra Argentina del año 2020 y el caso La Oroya contra Perú del 2023. En el caso del derecho a la participación en la vida cultural, también tenemos a la Cajonat contra Argentina y el caso Pueblo Indígena Maya Cachiquel de Zumpango contra Guatemala. El derecho al agua ha sido justiciabilizado también en el caso La Cajonat contra Argentina y el derecho a la alimentación adecuada también fue justiciabilizado en esta sentencia. De hecho, La Cajonat justiciabiliza varios derechos, también civiles y políticos, como acceso a la justicia y derecho a la propiedad, pero también derechos económicos, sociales y culturales. En este caso, medio ambiente, participación a la vida cultural, al agua y a la alimentación adecuada. Y nomás para concluir y no quedarme con esto en el tintero, yo quiero llamar mucho la atención en que este desarrollo, aunque lo hemos visto respecto a la Corte, y mi trabajo les dije que es aquí en México, realmente todos estos estándares internacionales se aplican en todos los países que tienen DESCAS en sus constituciones, ¿no? Porque son las obligaciones generales de los estados. Y por lo tanto, todas estas sentencias desarrollan contenidos que ustedes perfectamente pueden aterrizar al derecho interno peruano o de donde sean, siempre y cuando sean parte de los países que han reconocido la competencia contenciosa y consultiva de la Corte, ¿no? Hay se ha desarrollado este contenido autónomo de los DESCA, también las reparaciones. Las reparaciones son otro tema, pero también son muy importantes porque las reparaciones le dice específicamente al Estado qué es lo que tiene que hacer para reparar el daño en respecto a cada uno de los derechos violados en estos casos concretos. Nosotros las reparaciones las leemos para entender también las obligaciones, ¿no? Cómo se puede acceder a nivel interno aterrizar a nivel interno estas obligaciones para nosotros también impulsar a partir de nuestra actividad las políticas públicas que debe estar diseñando el Estado. Los DESCA se han dado a partir del impulso al litigio estratégico en la región, esto ya lo había comentado, para impulsar transformaciones estructurales a favor de los DESC en la región más desigual del planeta. Implica un diálogo interdisciplinario del derecho con otras ciencias, y esto se observa perfectamente en la opinión consultiva 2317 sobre medio ambiente y derechos humanos, que integra elementos de técnica y de ciencias para el análisis de las obligaciones del Estado respecto al medio ambiente, por ejemplo, y implica un diálogo deliberativo democrático impulsado por las sentencias de la Corte Interamericana. No es para nadie extraño o no es para nadie desconocido que la Corte hace audiencias públicas para que nosotros, los justiciables, podamos allegar, por ejemplo, amicus curiae respecto a los casos y respecto a las opiniones consultivas, ¿no? De cierta forma, es una corte que implica un diálogo, ¿no? Que impulsa un diálogo para que todas las partes pudiéramos participar de cierta forma al final en la toma de decisión de la corte respecto a las sentencias. Y bueno, y con esto concluyo, querida Luciana. Espero haber cumplido el tiempo y espero haber sido clara, y si no, pues tenemos las Una, preguntas. una, una exposición extraordinaria, creo, Diana. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado cortísimo para poder trasladarte las preguntas, ¿no? Yo creo que más, Ay, yo lo creo que siento. más bien lo que sí quisiera es también hacer algunos comentarios de la exposición que nos has hecho, que es el resultado, pues, de años de estudio y de investigación, ¿no? Y de desempeño profesional, como hemos visto en tu CV, y creo que hemos visto una suerte de introducción a los DESCA para quienes tal vez no estaban muy sumergidos en el tema, definiciones, características, historia. Hemos dado un paseo por la evolución progresiva de la jurisprudencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los instrumentos que están vinculados, y lo que me pareció sumamente importante, interesante, y creo que fue el núcleo de tu exposición, fue la parte metodológica de la Corte para poder lograr la justiciabilidad de los DESCA. Me parece también que nos quedamos
con una idea que también se deslizó en la exposición anterior del doctor Junceda cuando hablamos de corrupción y derechos humanos, que es básicamente el gran trabajo que tú estás haciendo desde la trinchera de la investigación académica y por otro lado desde aquellos abogados litigantes ante la Corte Interamericana, es de hacer que el derecho no sea únicamente enunciativo, sino que también lo llevemos a la concreción, ¿no es cierto? Generemos un derecho eficiente, ¿no? Y en este caso, con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Yo